Buenas noches, alumnos. Soy la profesora Milagros. Bien, veo que están ingresando. Estamos todavía dentro del tiempo. Bueno, aún no son las 7. Las clases está considerado a partir de las 7, ¿ok? Voy a estar esperando unos minutos tolerables para poder empezar a llamar la lista de asistencia, ¿ok? Profesora, buenas noches, compañeros. Buenas noches.
Buenas noches, Mil. Buenas noches, compañero. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañero. Buenas noches, buenas noches. Buenas Viajando. noches. Ya, aquí lo llamo, aquí lo llamo. Ok chicos, muy buenas noches con todos. Bueno, ya me había presentado al inicio, unos minutos antes de las 7 estuve con algunos. Les indiqué que vamos a tener unos minutos de espera, ok. Bueno, ya hemos dado unos minutos de tolerancia. Ya bueno, estamos un poquito más en el grupo. Ahora sí voy a empezar con la lista del día de hoy, miércoles 25 de febrero. Estamos iniciando un nuevo módulo, ok, del área de ciencia. Un momentito, por favor.
Sí, no, no te logro escuchar muy bien. Sí, eh, mm, no te logré escuchar muy bien. ¿No? Alguien me habló, creo. ¿Tenían alguna pregunta? Sí, a ver, si lo puedes escribir porque se escucha como así, con eco y no sé. Si lo puedes escribir en el chat, por favor. Un gran Buenas favor noches. No se le Profesora, escucha muy bien, no se le escucha no se muy escucha, bien. no se escucha bien, profesora, se escucha entrecortado. Claro, por eso estoy diciendo, se escucha entrecortado ahorita, por favor usemos el chat, ¿sí? Ok, usemos el chat por unos momentos porque no se está escuchando bien. Todo micrófono apagado, por favor. A mí si me están escuchando bien, me indican, por favor, igualmente en el chat. Miss, buenas noches. Se le escucha muy a fondo, se lo escucha como muy lejos. Ah, ya, ok. A ver, un momento. Profesora, buenas noches. Bueno, yo sí le escucho bastante bien, muy bien le escucho. Quizás son de los compañeros alguno internet, algo, pero yo le escucho bastante bien, Sí, muy bien. Se Sí. me escucha, parece yo que también le estoy sí. escuchando lejos, profesora. No No, sé. no, se escucha bastante bien, compañera. Para algunos, porque puede ser el internet o alguna cosa, pero se escucha bastante bien a la profesora. Al menos yo lo estoy escuchando muy bien. Claro, a ver, un momentito. Sí, sabemos que, bueno, si algunos me escuchan lejos, otros me escuchan bien, es por el internet de ustedes, porque si me escucharían mal, solamente para aclarar eso, todos me tendrían que escuchar mal, ¿ok? Es por la señal de cada uno de ustedes, ¿sí? Tratemos de repente por la señal, algo ha pasado por ahí, ¿sí? Eso es lo que quisiera que tengan en claro. Sí, porque mi internet aquí estoy tratando de ver, está bien el internet, está correcto, no tengo alguna falla. Ok, entonces, Profesora, buenas noches, disculpe que le buenas noches. interrumpa, ¿no? Soy la alumna de Nixa, ocupa, disculpe, a usted sí se le escucha bien, pero por acá por donde nosotros, bueno, en mi lugar, lo que es Cajamarca hasta que llueve duro, lo que es Ignacio hasta que llueve fuerte y en veces el internet se va y viene, por eso se escucha entrecortado, pero va y viene y hay que buscar señal. Por las lluvias, después Eso, las sí. clases excelentes, como le digo, se escuchan siempre, pero por las lluvias que están fuertes por acá, por eso Ah, es. ok, gracias Danixa por tu aportación. Sí, sí, eso se entiende, eso es parte ya de sus cosas que suceden por este medio, ¿ok? Así que vamos a tratar de hacer lo posible y de poder tener el día de hoy con normalidad la clase. Tratemos de buscar señal, pero como les digo, mi señal está estable ahorita, está bien. Si por ahí de repente no se ha escuchado, bueno, las clases también son grabadas y no hay ningún problema, ¿ok? Bien, vamos a empezar con la lista, ¿ok? Un momento, por favor. Bien, como les había indicado, soy la profesora Milagros Orizano. Vamos a estar desarrollando lo que es el área de ciencia, tecnología y salud, ¿ok? Con ustedes. Cualquier consulta, ya les voy a brindar mi número para que puedan por ahí, por ese medio, consultar en los posteriores, de repente algunas tareas o trabajos, ¿ok? Que vamos a ir mencionando de poco en poco, ¿ok? Bien, vamos a empezar entonces. Alarcón, Valenzuela, Flor de Lis. Alarcón, Valenzuela, Flor de Lis. Amaya, Canesa, Ítalo, Sebastián. Amaya, Canesa, Presente, Ítalo, Sebastián. profesora. Ok, buenas noches. Buenas Ancalle, noches. Quispe, Abraham. Ancalle, Quispe, Abraham. Ángulo, Marrugarra, Jennifer. Ángulo, Marrugarra, Jennifer. Presente, profesora. Ah, ok. Ayay, Chilón, Bertila. Presente, Ayay, profesora. Buenas noches.
buenas noches, sí. Allan Chilón Bertilas, ok. Bautista Quispe Nativa, Ha cerrado su micro, profesora. sí, un momento. Bautista Quispe Nativa, Bautista Quispe Nativa, Briseño Rosales Belmis, Briseño Rosales Belmis, Presente, Emil, buenas noches. ok, buenas noches. Brito Vallenilla Lismarvia, Brito Vallenilla Lismarvi, Presente, profesora. Buenas noches. ok, buenas noches. Calderón Orellanelli, Calderón Orellanelli, Campos Ávila Silvia, Campos Ávila Silvia. Presente, Miss. Ok. Conco Navarro Luis Enrique, Conco Navarro Luis Enrique, Cruz Choque Jerusa, Cruz Choque Jerusa, Cueva Reyes Jean-Pierre Anthony, Cueva Reyes, Curitima Reyes Estefita, Presente, Miss, buenas noches. ok, buenas noches. Del Águila Reaño Camila, Del Águila Reaño Camila, Díaz Tapia Yusdeili, Díaz Tapia Yusdeili, Espinosa Robles Vilma, Espinosa Robles Vilma, Feria Portilla Luz Marina, Feria Portilla Luz Marina, Fernández Millones Rita, Fernández Millones Rita, Fernández Zamora Renán, Fernández Zamora Renán, Flores Silupo Luis Fernando, Flores Silupo Luis Fernando, Gil Zamora María Isabel, Gil Zamora María Isabel. Profesora, buenas noches, presente. Buenas noches, ok, gracias. González García Alberto, González García Alberto, Guerrero Córdoba Asunción, Guerrero Córdoba Asunción, Gutiérrez Lavinto Jordi, Gutiérrez Lavinto Jordi, Guamán Tongo Roberto, Guamán Tongo Roberto, Guaitoy Ramos Raúl, Guaitoy Ramos Presente, Raúl, Miss. Buenas noches, presente, Guaitón buenas Ramos. noches. Okay. Hurtado Gómez Yulvina, Hurtado Gómez Yulvina, Isla Montes María del ok. Isla Montes María del Carmen, Isla Montes María del Carmen, Jiménez Pérez Nene Manuel, Jiménez Pérez Nene,
López Cachique Sandra, López Cachique Sandra, Lozada Gallardo Lucelene, Lozada Gallardo Silvia, Presente, Lozada, profesora. Buenas noches, Silvia. buenas noches. Ok, gracias. Mamani Cayo Edwin, Mamani Cayo Edwin, Mamani Cayata Ana Marilú, Mamani Cayata Ana Marilú, Marcelo Pomahuacre Holber, Marcelo Pomahuacre Holber, Meléndez Moscoso Silvia, Meléndez Moscoso Silvia, Moreno Espinosa John Nelson, Moreno Espinosa John Nelson, Ocupa Guerrero Danixa, Ocupa Presente, Guerrero profesora. Ok, gracias. Olano Mejía Julián, Olano Presente, Mejía. profesora. Presente, buenas noches. Ok, buenas noches, gracias. Ortiz Silva Jenny, Presente, Miss. Buenas noches. buenas noches, gracias. Paredes Atalaya Hugo, Paredes Atalaya Hugo, Pariona Valverde Jacqueline, Pariona Valverde Jacqueline, Peña Murayari segundo, Peña Murayari segundo, Perales Vargas Ernesto, Perales Vargas Ernesto, Pinzón Jiménez Gabriela, Pinzón Jiménez Gabriela, Quispe Aarón y Nilo, Quispe Aarón y Nilo, Presente, Ramírez, profesora, buenas noches. Nilo. ok, gracias. Ramírez Quispe Noemi, Ramírez Presente, Quispe, profesora. Buenas noches. ok, buenas noches, gracias. Ramón Santos Jesús Francisco, Ramón Santos Jesús, Ramón Agreda Zarela, Ramos Presente, Agreda, profesora. Ramos Agreda Zarela. ok, gracias. Ruiz Ciesa Marineri, Ruiz Ciesa María Neri, Ruiz Pinedo Diana, Ruiz Pinedo Diana, Sánchez Muñoz Olga, Buenas Sangama noches. Ama. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Presente, profesora. Gisela Sangama. Ok, Sangama, ya. Santos Tocto Jenny, Santos Tocto Jenny, Silva Fernández Elmer, Silva Presente, Fernández profesora. Elmer, Presente, ok, profesora. ok, buenas noches. Tafur Sinchi Jorge Luis, Presente, profesora. ok, gracias. Tapayuri Rimachi Lili, Tapayuri Rimachi Lili, Torres Vilches Brudit, Torres Vilches Brudit, Torres Huarcaya Clara, Torres Huarcaya Clara, Uribe Guamani Yesenia, Uribe Guamani Yesenia. Presente, profesora. Buenas noches. Ok, buenas noches, gracias. Valdera Chapoñán Alicia, Valdera Chapoñán Alicia, Valderrama Núñez Olmo, Valderrama Núñez Olmo, Vázquez Garcés Gilson, Vázquez Garcés Gilson, Vázquez Muñoz Xiomara, Vázquez Muñoz Xiomara, Vázquez Flores Daniela, Vázquez Flores Daniela, Daniel José, Vázquez Ortiz Nora Elita, Vázquez Ortiz Nora Elita, Vázquez Saavedra Dana, Vázquez Saavedra Dana, Vera Pinzón Diana, Vega Pinzón Diana, Vegas Matute Gina, Vega Matute Gina, Vela Mori Elvira, Vela Mori Elvira, Villanueva Soto María, Villanueva Soto María, Zamora Rosales, ok, Villanueva, Zamora Rosales. ok, Zamora, Zamora Rosales, ok, gracias. Seña Velázquez Manuel, Seña Presente, Velázquez, profesora, buenas noches. ok, buenas noches. Bien. A ver. Bueno, por motivo de lo que algunos me dicen que no tienen mucha señal y no se les escucha,
traten de escribirme en el chat del Zoom sus apellidos para poder considerar su asistencia, ¿ok? Para no interferir aquí ¿no? Porque a veces, bueno, los que tienen buena señal no hay problema, ¿no? Pero los que no se les entiende o escucha mucho, por favor, a los que ya me respondieron presente ya no, ¿ok? Solamente los que faltan o los que están ingresando recién. A ver, recuerden que voy a volver a llamar nuevamente la lista a los que no han estado solamente al final o casi al final de la clase, ya para terminar voy a llamar nuevamente a los que no estuvieron en el primer momento que se ha llamado la lista, ¿ok? Bien, a ver, déjenme visualizar un ratito el chat del Zoom para poder ver si hay alguien que está poniendo su asistencia, ¿ok? Para que de esta manera todos, bueno, no haya errores en cuanto a la asistencia. Fernández. A ver, les voy a pedir un favor. Cuando pongan su asistencia en el chat del Zoom, me ponen primero sus apellidos y luego el nombre, ¿ok? Si no va a ser un poco, me voy a demorar un poquito más en buscar si me ponen primero el nombre, ¿ok? Les voy a pedir ese gran favor. Apellidos primero y luego el nombre, ¿ok? ¿Por qué mi celular ya me estás colocando? Un menú, ¿no? Ah, ¿qué? Un menú, ¿no? Su micro, por favor. Chicos, su micro. Bueno, ya, ok. He logrado algunos, bueno, de acuerdo a lo que me han escrito, por favor, como les dije, luego les voy a volver a llamar la segunda lista, ok. Un poco, unos minutos antes de terminar, a los que no estuvieron al inicio. Bien, el día de hoy es nuestra primera clase. Okay, voy a dar algunas indicaciones, bueno, de repente algunos alcances, ok, acerca del curso, ok, el viernes igual lo seguiré dando. Como les comenté, soy la profesora Milagros. Vamos a tener el curso del área de ciencia, tecnología y salud a cargo, y bueno, es importante poder que ustedes ¿no? ingresen a la clase en el tiempo que se les indica. Bueno, yo sé que por motivos de señal, trabajo y X motivos de repente no coinciden en el tiempo. Bueno, es aceptable, ¿ok? Es entendible. Pero a partir de las 7 se va a dar una tolerancia de 10 minutos aproximadamente para que puedan ingresar, y luego yo estaré llamando a la lista de asistencia. ¿Ok? Bien.
entonces vamos a iniciar con nuestro curso. Ok, el día de hoy vamos a hablar, bueno, estas dos sesiones, esta semana vamos a hablar un poco de la física. Ok, les voy a mostrar, a ver un ratito. Les voy a mostrar el PTT. En la cual les estará visualizando mi número de celular para lo que es las posteriores tareas, ok, que se puede indicar, ok. Bien. Ok, bien, vamos a iniciar entonces. Recuerden que los micrófonos deben estar apagados, por favor. Tratemos de no interrumpir, ya que algunos no me escuchan muy bien, me indican. Tratemos de no interrumpir la clase, ¿sí? Por favor. Si tienen alguna consulta, bueno, lo pueden escribir en el chat. Yo estaré viendo ahí si hay alguna pregunta, ¿ok? Bien, la idea es poder entendernos todo, ya que para todos no es la misma señal, ¿ok? Para todos me indican que tienen algunas dificultades con el internet. Bueno, bien, vamos a ver acerca de la física. Bien, la física en la antigüedad. Bien, anteriormente, ustedes saben de repente por cultura general un poco de la historia, ¿no? De la historia, el origen del hombre, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero ahorita nos vamos a enfocar en lo que es netamente la física. Bien, si hablamos la historia del hombre, estamos hablando de una historia antigua y también hablamos de una física antigua. Si la física en la antigüedad no se diferenciaba de otras ciencias, así como ahora. Ahora, si ustedes se dan cuenta, las áreas de ciencias se han clasificado y cada clasificación tiene relevancia de acuerdo a sus puntos, de acuerdo a las características, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos, cuando hablamos de ciencia, hablamos de muchas ciencias aplicadas, ciencias de historia, también ciencias humanas, ¿ok? Se ha dividido y está mejor clasificada para poder entenderlo con mayor claridad. Cuando hablamos de la física antigua, entonces, anteriormente no se podía distinguir muy bien esta ciencia, ¿ok? Esta aplicación, esta ciencia de otras ciencias como, ¿no? en una sola, ¿no? Los principales científicos, ustedes saben que las personas encargadas de poder investigar y de poder ir más a fondo, ¿no? Acerca de ello son los científicos, ¿no? Poder mediante su método científico y mediante los descubrimientos, ¿no? Mediante técnicas, hipótesis, leyes fundamentales y los conocimientos aplicados que ellos tienen, ¿no? Pueden descubrir muchas cosas más, ¿no? Entonces, eso es lo que le caracteriza a los científicos. De esa época sabemos que todo inicia en Grecia, ¿no? Los antiguos griegos eran pues personas muy, muy estudiosas y ahí inicia, ¿no? Prácticamente la mayoría de las ciencias, ¿no? Entonces los principales científicos de esa época fueron griegos, aunque existieron científicos también en Egipto y en Arabia, ¿no? Un poquito más o menos de historia, ¿ok? Bien. Comprende la evolución de la física como una ciencia de la naturaleza. Entonces, cuando hablamos de física, nosotros tenemos que relacionar varios elementos de la naturaleza, ¿ok? Porque acá dice comprende, es una evolución como una ciencia de la naturaleza. ¿Por qué de la naturaleza? Porque van a intervenir muchos fenómenos naturales aquí en la física. ¿Okay? Identifica a los primeros científicos que aportaron sus conocimientos en el desarrollo de la física, ¿no? Por ejemplo, ustedes ahí observan algunos elementos naturales que provienen de la naturaleza, el agua, ¿no? ¿Qué más vemos ahí en la pantalla? El fuego, el aire y la tierra, ¿no? Son elementos que están en la naturaleza, son elementos naturales de la cual nosotros estamos rodeados, ¿no? Nosotros estamos rodeados de agua, sentimos el aire, tenemos aire.
¿no? el oxígeno, tenemos tierra, ¿no? Si no, imagínense que pisamos y que vemos también, y el fuego, pues, ¿no? Que también lo podemos visualizar. ¿Okay? Entonces son algunos elementos que van a intervenir en esta ciencia aplicada, lo que es la física. ¿Ok? A ver, entonces vamos a detenernos ahí un ratito y vamos a ver un video para poder ampliar un poquito más acerca de lo que es la historia de la física en este caso. ¿Ok? ¿Y qué es la física también en sí, no? ¿Sabías que la física es una de las más antiguas disciplinas académicas? Veamos dónde surge y vayamos en un viaje por la historia. La física comenzó hace más de 2000 años con las primeras civilizaciones de la humanidad que se caracterizaron por ser grandes observadoras de los astros en el cielo, especialmente los filósofos griegos. Ellos diferenciaban los planetas de las estrellas, organizaron la bóveda celeste y las constelaciones, distinguiendo perfectamente a la Luna, el Sol, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. A las constelaciones les pusieron el nombre de héroes mitológicos como Perseo, Andrómeda, Castor, Pólux y Orión, entre otros. Aristóteles, que vivió del 384 al 322 a.C., realizó una labor tan importante que su pensamiento ha logrado trascender hasta nuestros días. Él suponía que todos los cuerpos terrestres están formados por 4 elementos: aire, tierra, agua y fuego, y existe un quinto elemento del que se componían los cuerpos celestes. Los griegos consideraban al círculo y la esfera como estructuras perfectas y con base en ello organizaron la forma del universo. Situaron a la Tierra inmóvil y en el centro, y a los demás cuerpos girando en órbitas circulares alrededor de ella. Esta teoría se denominó geocéntrica. El astrónomo Claudio Ptolomeo, que vivió del año 100 al 170 después de Cristo, exploró en el campo de la óptica las propiedades de la luz, sobre todo de refracción y reflexión. Además, completó las teorías aristotélicas y creó un modelo del universo geocéntrico, el cual se mantuvo hasta el Renacimiento. La primera formulación matemática de una ley física se debe posiblemente a Pitágoras, quien sugirió que los cuerpos celestes estaban separados unos de otros por intervalos correspondientes a longitudes de cuerdas armónicas similares. Otro gran filósofo griego fue Demócrito, que vivió del 460 al 370 a.C. Él concibió que todos los cuerpos materiales están compuestos por partículas tan pequeñas que no son visibles para el ojo humano. A estas las llamó átomos, que en griego significa indivisible. Arquímedes fue considerado el padre de la mecánica y en su obra desarrolla las leyes de la palanca y de la flotación de los cuerpos. Por su parte, Tales de Mileto estudió los cambios del agua entre sus estados sólido, líquido y gaseoso, y a partir de ello elaboró un modelo que explicaba todos los elementos naturales como basados en este líquido. Grandes fueron las aportaciones de los griegos a la física, y como vemos, la historia de esta ciencia ha permitido enormes desarrollos científicos y tecnológicos en la humanidad. Ok, como acabamos de ver, es un video de resumen de mucha información, ¿no? Nos damos cuenta pues que la física, el aporte de la física pues ha ayudado, ¿no? Como dice, lo que es a la investigación, al desarrollo de muchos inventos tecnológicos, ¿no? Mincita, buenas noches, disculpe, yo acabo recién de ingresar. Ya, a ver, un ratito, sí, por favor. A ver, sí, les voy a pedir un favor. Si ya el alumno ingresó fuera de la hora y estamos en clase, vamos a esperar al final que yo voy a llamar, o cuando ya la profesora deje de explicar por un momento, ¿ok? Para poder, tomarle la lista, ¿sí? Voy a volver a llamar la lista minutos antes de terminar la clase, no se preocupe, ¿ok? Sí, si no va a haber vamos a interrumpir y va a hablar otro compañero y vamos a distraernos de la clase, ¿ok? Es un favor que les pido, ¿sí? Ya poco a poco yo sé que nos vamos a ir educando en esa parte, ¿sí? Si alguien ingresa fuera de la hora, ¿no? El día viernes, por ejemplo, esperemos que la profesora indique
pregunte, o si no, a la hora que se llama la segunda lista, la segunda llamada a la asistencia, ahí yo voy a registrar a la persona que está ingresando después de la hora, ¿ok? Bien, de esa manera vamos a tratar de ordenarnos y no interferir en el, no interrumpir más que todo la clase, ¿ok? Bien, vamos a continuar entonces, ¿sí? A ver, un ratito, estábamos aquí en lo que es el desarrollo de la física, ¿no? Entonces, en sí, ¿qué podemos decir que estudia la física? La física, entonces, es una ciencia, ¿ok? Es una ciencia natural, ¿ok? ¿Por qué natural? Porque va a haber la participación de elementos naturales aquí. Claro, que hemos visto que hay algunos científicos que mediante sus leyes o sus conocimientos, ¿no? Su método científico, que vamos a ver más adelante, esto va a permitir que se puedan hacer grandes descubrimientos con la ayuda de la tecnología también, pues no, bueno, ahora, ¿no? Pero sabemos que hace tiempo no había mucha tecnología como ahora, ¿no? Y también ya sabemos que la física no se diferenciaba como una sola ciencia, ¿no? Sino no se podía reconocer. ¿Ok? Entonces la física, dice acá, la naturaleza y pertenece a lo que es a las ciencias naturales. Los ingredientes, ¿qué estudia la física? Los ingredientes de la naturaleza como la energía, la materia, el espacio, el tiempo, la fuerza, el movimiento. Si bien es cierto, muchas veces estos elementos no lo vamos a poder visualizar, pero sí lo vamos a poder sentir, o también algunos vamos a poder verlos, algunos de repente vamos a poder observarlos, palparlos, ¿no? Entonces, que dice acá, mezclados en algunas leyes dan origen a nuestro universo desde el micromundo del átomo, ¿no? Un poquito acá de lo que es química del átomo, hasta el macromundo del espacio, ¿no? Entonces, esto más a fondo lo vamos a ver en lo que es la química, ¿no? También vamos a ver eso. A ver, entonces, ¿qué es la física? La física es la ciencia, o es una ciencia que nos permite entender aquí en la naturaleza, entender a la naturaleza con el objetivo de aplicarlos en beneficio del hombre. ¿Ok? ¿En beneficio de quién? Del hombre, ¿no? Porque ¿quién es el que hace los descubrimientos? El hombre, ¿no? ¿Y para qué los hace? Para el mismo hombre, ¿no? Para nosotros mismos, ¿no? Para poder, de repente, no sé, de repente poder usar algún aparato, alguna tecnología o algo moderno. Entonces, para el mismo uso de la humanidad. La física, sin lugar a duda, ha sido tiempo pasado, y es uno de los ejes fundamentales del desarrollo científico, ¿ok? Y tecnológico de la humanidad. Entonces, quedemos bien en claro que la física es una ciencia que nos permite entender a la naturaleza, ¿ok? Con el objetivo de aplicarlos en beneficio ¿a quién? Del hombre. Entonces, sin lugar a duda, la física juega un papel muy importante en el desarrollo científico y tecnológico de la humanidad, ¿ok? Porque anteriormente, una diapositiva anterior a esta, vamos a ver varios elementos que van a intervenir en la física, como la energía, la materia, el espacio, el tiempo, la fuerza, el movimiento, ¿ok? Física proviene del término griego física. Bien, vamos a ver la parte, ¿qué significa la física? ¿Okay? Física proviene del término griego physis, que significa naturaleza. La física es una de las ciencias más antiguas, y para que se entienda su evolución, bueno, acá un poco de la historia de la física, como habíamos visto el video. Lo que es la época mitológica, ¿no? Bueno, acá relaciona aquí lo que es la naturaleza, el mundo, ¿no? Algo de misterio. A ver, algunos mitos también, bueno, ¿no? Algunos dioses, un poco de mitología, por eso que dice la época mitológica, ¿no? También tenemos la época del amanecer. Los filósofos griegos continuaron los avances logrados por los babilonios y los egipcios. Empezaron a dar una explicación a todo lo que descubrían, ¿no? Y aquí ya como que ya no era solamente mitología griega, sino ya comenzaron estos científicos a comprobar lo que hablaban, ¿no? Mediante sus teorías, sus leyes, etc. Como les había mencionado,
hay 4, bueno, en este caso hay elementos, pero entre esos elementos hay 4 elementos fundamentales de la física, que es el fuego, el aire, el agua y la tierra. ¿Ok? El fuego, el agua, el aire y la tierra. Uy, se me fue. Ya, acá está. Bien, entonces si por ahí se le pregunta cuáles son los 4 elementos fundamentales de la física, son 4, ¿no? El fuego, el aire, el agua y la tierra. Y todos son, creo que son reconocibles, ¿no? Ante nosotros. Son reconocibles. A ver, aquí tenemos a un filósofo, Arquímedes, ¿no? Dice que, ¿qué hizo Arquímedes? Descubre la ley de la palanca, ¿no? Bueno, teorema, dice, 2 pesos iguales a distancias iguales se equilibran, ¿no? Él descubrió esa teoría. Si esto era verdad, entonces pesos desiguales a distancias desiguales también se equilibran. Si las distancias y los pesos son iguales, se equilibran. Si son diferentes, también se equilibran. Eso es lo que decía Arquímedes, ¿no? Dadme un punto de apoyo y levantaré el mundo, decía, ¿no? O sea, toda palanca tiene que tener un eje, un punto de apoyo. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Y de esa manera poder levantar, ¿no? Si quieres, se puede hacer el experimento, ¿no? Algo muy sencillo, con una reglita. Y si tú esa reglita lo pones sobre un objeto, y luego de ahí pones tu dedito y lo levantas del otro lado, entonces vas a ver que la reglita va a levantarse, o no, si pones un objeto encima, entonces, pero tiene que tener un eje, ¿ok? Entonces, esa es la ley de la... Se cuenta que Arquímedes incendió, dice, una escuadra romana empleando espejos cóncavos para concentrar el calor de los rayos solares. Bueno, son experimentos que los científicos han hecho para poder comprobar sus teorías, ¿no? Uno de los descubrimientos más importantes de Arquímedes fue la ley de las palancas, con gran empleo desde entonces, dice. Arquímedes es muy conocido por el descubrimiento de la ley de la hidrostática, llamada principio de Arquímedes. ¿Ok? Entonces, bueno, solamente lo estamos mencionando para conocimiento general. Estas diapositivas se los voy a enviar al grupo, no se preocupen, ahí me han incluido en el grupo, ¿ok? Me han incluido en el grupo, sí, en el grupo de ustedes, así que ahí lo voy a enviar, ¿ya? Para que lo tengan y lo repasen, así que no se preocupen. Si no lo pueden capturar o copiar, no se preocupen porque ahorita al término de la clase les estoy enviando. ¿Ok? Bien. Bien. A ver, entonces vamos a ver un videíto, a ver un ratito acerca, para poder complementar más ello, ¿ok? Un momento, por favor. Estudiar física es una aventura interesante y estimulante. Es quizás una de las actividades más placenteras del saber humano, desde que nada más atrae a la mente que aprender sobre el mundo en que vivimos y los secretos de la naturaleza. Pero, ¿qué es la física? La palabra física viene del término griego physis, que significa naturaleza. Y por ello la ciencia debía ser es una aventura interesante.
Estudiar física es una aventura interesante y estimulante. Es quizás una de las actividades más placenteras del saber humano, desde que nada más atrae a la mente que aprender sobre el mundo en que vivimos y los secretos de la naturaleza. Pero, ¿qué es la física? La palabra física viene del término griego physis, que significa naturaleza, y por ello la ciencia debía ser una ciencia dedicada al estudio de los fenómenos naturales. En verdad, hasta principios del siglo XIX se entendía la física en este amplio sentido, y se denominó filosofía natural. Sin embargo, durante el siglo XIX y hasta muy recientemente, la física estuvo restringida al estudio de un grupo más limitado de fenómenos, designados por el nombre de fenómenos físicos, y definidos sin precisión como procesos en los cuales la naturaleza de las sustancias participantes no cambia. Por ello, podemos decir que la física es una ciencia cuyo objetivo es estudiar los componentes de la materia y sus interacciones mutuas. En función de estas interacciones, el científico explica las propiedades de la materia en conjunto, así como los otros fenómenos observados en la naturaleza. Hoy en día, la física se divide en dos ramas principales, la física clásica y la física moderna. Física clásica. El hombre, poseedor de una mente investigadora, ha tenido siempre una gran curiosidad acerca de cómo funciona la naturaleza. Al principio, sus únicas fuentes de información fueron sus sentidos, y por ellos clasificó los fenómenos observados de acuerdo a la manera que los percibía. La luz fue relacionada con la visión y la óptica se desarrolló como una ciencia más o menos independiente asociada a ella. El sonido fue relacionado con la audición y la acústica se desarrolló como una ciencia correlativa. El calor fue relacionado a otra clase de sensación física y por muchos años el estudio del calor, denominado termodinámica, fue otra parte autónoma de la física. El movimiento, evidentemente, es el más común de todos los fenómenos observados directamente y la ciencia del movimiento, la mecánica, se desarrolló más temprano que cualquier otra rama de la física. El movimiento de los planetas, causado por sus interacciones gravitatorias, así como la caída libre de los cuerpos, fue satisfactoriamente explicado por las leyes de la mecánica. Por ello, la gravitación se consideró tradicionalmente como un capítulo de la mecánica. El electromagnetismo, no estando relacionado directamente con ninguna experiencia sensorial, a pesar de ser responsable de la mayoría de ellas, no apareció como una rama organizada de la física sino hasta el siglo XIX. De esta manera, en el siglo XIX la física aparecía dividida en unas pocas ciencias o ramas llamadas clásicas: mecánica, termodinámica, óptica y electromagnetismo, con muy poca o ninguna conexión entre ellas, aunque la mecánica fue, con toda propiedad, el principio de guía para todas ellas. Últimamente, una nueva rama, denominada física moderna, que cubre los desarrollos de la física del siglo XX, se ha agregado a estas ramas clásicas. La física moderna, también llamada física cuántica, es una disciplina académica que nace a partir del nacimiento de dos teorías, la teoría cuántica en 1900 y la teoría de la relatividad en 1905. A partir del siglo XX, la incógnita sobre cómo se propaga la luz fue resuelta, generando lo que conocemos hoy como física moderna. Durante el nacimiento de la física clásica o newtoniana, el debate sobre si la luz era una partícula o una onda no encontraba un fundamento sólido. En 1900, Max Planck acuña el término cuanto, quantum en latín. Por otro lado, Albert Einstein, en 1905, con su teoría de relatividad, postula que tanto el tiempo como el espacio son relativos y constata que la velocidad de la luz es una constante fundamental de la naturaleza. El postulado básico de la física moderna, también conocida como mecánica cuántica, indica que las partículas elementales que constituyen la materia están dotadas de propiedades tanto de onda como de partícula. La dualidad onda-partícula resulta de este modo la propiedad fundamental de la naturaleza a nivel atómico y define las bases para la física moderna, entendida esta como el estudio de los comportamientos, características y radiaciones de las partículas a nivel atómico y subatómico y no solo de los objetos cotidianos, campo de estudio de la física clásica. El conocimiento que un físico adquiere por medios teóricos, a su vez, puede ser utilizado por otros científicos para realizar nuevos experimentos para comprobar el modelo mismo o para determinar sus limitaciones y fallas. Es esta interrelación entre la experimentación y la teoría lo que permite a la ciencia progresar continuamente sobre una base sólida.
noches. No sé a qué hora se vea este video, pero en esta ocasión vamos a explicar qué es la física. La definición más sencilla que casi toda persona conoce es la ciencia que estudia la interacción entre la masa y la energía. Espera, es una definición que en lo personal todos conocemos, pero a mi parecer es ambigua y un poco errónea. Y por ello termina siendo la materia que nadie entiende y todos reprobamos en la prepa. Pero explicar esto es tema de otro video. Para empezar, la física es una ciencia, la cual ciencia se define que es un conglomerado de conocimientos que se deducen a partir de actividades organizadas por medio de experimentos usando el método científico para deducir consecuencias. Y este aspecto es muy importante para entender qué es la física. A pesar de que suene complejo, todos tenemos un entendimiento de la física por experiencia personal. Ocurre un fenómeno donde aprendemos sus condiciones, el desarrollo y las consecuencias de este. Y en otro momento podemos reproducir este fenómeno con un fin particular. Algo importante de entender es lo que ocurre en un fenómeno. Por ello necesitamos que analizar las condiciones iniciales. ¿Qué se tiene? ¿Qué se considera? ¿Qué se realiza? Aquí podemos ver que la física, para empezar, analiza la naturaleza. Se descomponen en los elementos involucrados en conceptos simples para saber de dónde parte este fenómeno. Cuando se realiza el fenómeno, esta ciencia describe el desarrollo del mismo, de tal manera que tengamos una idea clara en cada momento de qué está ocurriendo. En este caso, se puede describir el desarrollo de la naturaleza. Al tener la conclusión de un fenómeno, la física puede explicar las consecuencias a partir de un razonamiento con base en las características antes mencionadas. Para considerar todos estos aspectos se requiere un lenguaje y compartirlo con otras personas que entiendan a qué se refiere la física. Requerimos un idioma universal descrito bajo los mismos patrones. Para ello, esta área de conocimiento se apoya de las matemáticas y que es tema de otro video. Cabe destacar que esta ciencia se limita a un comportamiento concreto de las cosas, es decir, lo que podamos ver, sentir, oler, oír, inclusive elementos que no podemos sentirlos, pero se pueden detectar con otros dispositivos. Estudia la naturaleza más cercana que percibimos a diferencia de la química. A diferencia de la química, la física puede estudiar el comportamiento del átomo. Sin embargo, la química profundiza más en las uniones atómicas, cosa que para la física comienza a ser un área más compleja. La biología es la ciencia que estudia el comportamiento natural de sistemas muy complejos a comparación de la física. Debido a que estos sistemas realizan miles de funciones autocontroladas al mismo tiempo, comportamiento que para la física resulta ser relativamente complicado, por ello se maneja esta perspectiva diferente de estudio. La biología en sí estudia los elementos que están vivos y su relación con elementos como los influencian para desarrollarse. En conclusión y síntesis, la física estudia la naturaleza analizando y descubriendo sucesos físicos para explicar los acontecimientos y al final
comprender las acciones y consecuencias de tal manera que se puedan ocupar en otro entorno para satisfacer un propósito o entender la naturaleza en sí. Si aprendiste algo o se te hizo interesante este tema, te pido un like como apoyo a este canal. Ok. Bien, vamos a continuar entonces con nuestros PTTs, ¿ok? Ahí en los PTTs que les voy a enviar tienen más información, ya ahí lo pueden visualizar, ahí estoy en pantalla, lo estoy compartiendo. Como les digo, no se preocupen que estos PTTs se los voy a enviar al grupo para que lo tengan, ya el grupo para que lo puedan visualizar. Son problemas resueltos ya desarrollados, ¿ok? Que ya ustedes simplemente lo van a leer y pueden resaltar las respuestas, ¿no? Pueden resaltar las respuestas porque ya están con todo y respuestas, son problemas resueltos, ¿no? De información acerca de lo que estamos viendo, ¿ok? Tienen ahí varias preguntas, ¿no? Más que todo para el examen final, tienen ahí varias preguntas que pueden, revisar. Bien, a ver, aquí esto les voy a enviar al final. Okay, sí. A ver, ya. A ver, un momento, por favor. Bien, vamos a continuar entonces. Creo que ya en forma de resumen tenemos ya más o menos un poco el conocimiento acerca de qué es la física, ¿no? Tenemos la información en los PTTs y también con los videos que hemos visto, hemos ampliado nuestro conocimiento acerca de la física, ¿ok? Y por ahí también hemos escuchado que mencionaron a la química y la biología, que eso lo vamos a ver luego también, porque eso forma parte de la ciencia también y de la naturaleza. ¿Okay? Pero como ustedes vieron en el video, por ejemplo, en la química y la biología, bueno, son ramas no tan diferentes, pero que sí la física contribuye con ellas también, ¿no? Y también las adquiere para poder, pues, hacer algunos requerimientos o descubrimientos científicos, ¿no? Justamente los que vamos a mencionar aquí mediante el método científico, ¿no? Los científicos ya mencionados, y hay varios que en el video también han visto y han visto algunos tipos de física, física cuántica, física moderna, ¿ok? Lo que es la física, por ejemplo, ellos utilizan los científicos, ¿qué hacen para poder validar o para poder demostrar sus leyes, ¿no? Por decirlo así, sus leyes o sus experimentos o lo que ellos descubren y plasman a medio de lo que es a las personas o para el hombre. ¿Cómo hacen? Ellos usan un método científico, ¿ok? Ellos van a usar un método científico. Entonces, ¿qué cosa es el método científico? ¿Okay? ¿Qué cosa es? Vamos a ver aquí en forma resumida qué interviene en un método científico, ¿no? Primero va a venir lo que es la observación. Mediante la observación, estos científicos van a observar, su mismo nombre lo dice, van a observar todo lo que tienen ahí, de acuerdo a lo que vayan ellos a descubrir o a experimentar, ¿ok? La observación, ¿no? Son las etapas del método científico. Luego de ahí la inducción, la hipótesis,
¿no? ¿Qué es lo que ellos, la inducción, qué es lo que ellos están observando? ¿Qué es lo que más o menos ellos pueden rescatar de lo que observan? Las hipótesis, ¿qué es lo que pueden plasmar, ¿no? Ya si observo esto, entonces ¿qué puede pasar? ¿No? Comienzo a formular mi hipótesis. Ya la experimentación es donde ya yo voy a necesitar de hacer el experimento para poder saber qué es lo que realmente, qué producto, qué es lo que realmente voy a obtener, ¿no? Y luego, ¿qué cosa hago? Analizo ese experimento. Analizo, ¿no? Viene el análisis. El análisis y al final voy a tener una conclusión, ¿no? Entonces, y recién ahí voy a poder hacer una teoría o voy a poder fundamentar qué es lo que yo he descubierto y qué es lo que me avala y con qué seguridad yo puedo decir, así que lo que yo acabo de descubrir es cierto, ¿no? Por esto, por esto, por esto. Entonces voy a presentarme mi experimento mediante algunas técnicas que yo lo he llevado a la aplicación del método científico. ¿Okay? Entonces, tener en cuenta los pasos del método científico: la observación, la inducción, la hipótesis, la experimentación, el análisis y la conclusión. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí esto no es un ratito. A ver, un momento, por favor. Bien, entonces, ¿qué cosa es el método científico? ¿Qué cosa podemos decir o qué ideas, ¿no? Cuando me hablan de método científico, que esto es lo que usan pues los científicos para poder descifrar o decir o avalar algo que ellos han descubierto. ¿Qué cosa sería un método científico? Son pasos ordenados para verificar y comprobar un fenómeno. ¿Okay? Un fenómeno, algún fenómeno que se quiera descubrir, ¿no? Entonces son pasos ordenados. ¿Por qué dice que son ordenados? Porque acabamos de ver los pasos que tienen, ¿no? Primero se observa, luego viene la inducción, luego viene la hipótesis, luego viene la experimentación, luego de ahí viene la conclusión, el análisis y la conclusión. Entonces, el método científico va a ser, me va a permitir que mediante ello yo pueda realizar de una forma ordenada. Son pasos ordenados para verificar y comprobar un fenómeno, ¿no? Como en sus pasos, ¿cuáles son? La observación, bueno, aquí ya lo habla más en términos generales. Observación, hipótesis, experimentación y conclusión. Lo he resumido en 4. ¿Ok? Solamente se ha resumido aquí en 4 pasos. ¿Ok? Entonces, todo físico o todo científico, si quiere descubrir algo, va a utilizar un método científico, ¿no? Y recuerden que ese método científico tiene algunos pasos que tienen que seguir, ¿no? Son pasos ordenados que me permiten verificar y comprobar un fenómeno, ¿okay? Un fenómeno físico. Bien, cuando hablamos acá está, ¿no? Método científico. Son pasos ordenados que nos permiten comprobar y verificar un fenómeno. El método científico también es un conjunto sistemático. ¿Por qué dice sistemático? Porque va a haber, ¿no? Va a haber un orden a seguir en cuanto a la experimentación de criterios de acción y de normas, ¿no? Que orienta que mediante los conocimientos de las personas, de los físicos, de los científicos, ellos se van a orientar en el proceso de la investigación. Entre los más fundamentales tenemos, acá están los 4. Observación. En la observación, ¿qué viene? El reconocimiento y descripción del fenómeno. La formulación de hipótesis. Se establecen posibles causas que expliquen el fenómeno que habrá que confirmar experimentalmente. Experimentación. Aquí son las pruebas ya, ¿no? Se prueba nuestra hipótesis mediante la experiencia. Y cuando pasan esta etapa de la experimentación, no solamente lo experimentan una sola vez, por si acaso, ¿no?
ellos hacen varios experimentos para poder llegar a una conclusión, ¿no? Para que pues no pueda haber un error, ¿no? En este caso, porque recuerden que mediante la hipótesis, luego viene la experimentación, entonces para que puedan llegar a una conclusión, ¿no? Y de esta manera el fenómeno que van a descubrir pues no tenga algunas alteraciones, ¿no? Negativas, ¿no? O no les resulte al final. Entonces ellos necesitan utilizar esta etapa de la experimentación mediante pruebas, ¿no? Pero no solamente una vez, lo hacen, por eso que dice por repetición. Paso fundamental del método científico. Análisis de resultados y conclusiones, ¿no? De lo analizado se concluye en una hipótesis científica ya, que luego de varios experimentos podemos establecer una ley, ¿no? Primero es una hipótesis, luego se experimenta y ese experimento, esa prueba que yo hago me va a permitir que yo ya establezca una ley, ¿ok? Ahora, por ahí preguntarán, ¿un método científico tiene que tener todos estos pasos? Sí, no se puede obviar ninguno de ellos. Cada paso de la observación, de la hipótesis, de la experimentación y del análisis o la conclusión es muy importante, ¿ok? En el descubrimiento de un fenómeno, ¿ok? Para comprobar, reconocer un fenómeno, no pueden obviar ninguno de estos pasos porque estos pasos son importantes a seguir, ¿no? Para que luego al final se logre o se concluya en una hipótesis ya científica, y esa hipótesis científica es una ley, ¿no? Por eso es que ustedes han visto en los videos que les he mostrado, ¿no? ¿Qué es lo que dijo, por ejemplo, Arquímedes, la ley, ¿no? De la palanca? Porque lo ha comprobado, ¿no? Primero lo ha observado, luego ha formulado una hipótesis, lo ha experimentado, ha hecho sus experimentos y luego ha llegado a la conclusión y ha hecho una ley, ¿no? Igual con los demás científicos griegos, ¿no? Entonces ellos han tenido que utilizar este método científico para poder sostener todas sus teorías y leyes que pues nos han dejado, ¿no? Y que se han descubierto. Bien, acá tenemos algunos problemas resueltos, ya que también están en los PTTs que les voy a dar. Bien, a ver, ya que estamos hablando de ciencias, bien, antes de pasar a otra parte del tema, les voy a mostrar un video acerca del método científico, ¿ok? Un momento, por favor. En pocas palabras, el método científico es un conjunto de pasos que los científicos usan para investigar fenómenos, adquirir nuevos conocimientos y corregir o actualizar conocimientos previos. Es como una receta mágica que nos ayuda a entender y explicar cómo funciona todo a nuestro alrededor. Por ello, en este video te vamos a explicar qué es el método científico, su historia, características y ejemplos prácticos para entender su aplicación. Ah, caray, eso sí me interesa. Empecemos con una breve historia del método científico. El método científico se desarrolló a lo largo de los siglos gracias al aporte de diversos pensadores. Aquí te contamos algunos de los principales. Empezamos en la antigua Grecia con Aristóteles, un crack que vivió hace más de 2300 años. A diferencia de otros filósofos, Aristóteles no se conformaba con lo que le decían. Él tenía que verlo por sí mismo. Observaba la naturaleza, los animales y las plantas,
clasificando todo lo que veía. Fue uno de los primeros en decir, chicos, ¿y si usamos la lógica y la observación para entender el mundo? Así, sin saberlo, sembró un enfoque que influyó en la ciencia durante siglos. Saltemos unos cuantos siglos adelante hasta llegar a Francis Bacon en el siglo XVII. Este tipo dijo, basta de especulaciones, vamos a hacer experimentos. Así que básicamente Bacon nos dio el empujón que necesitábamos para pasar de solo observar a experimentar y probar nuestras ideas. Después tenemos a Galileo Galilei, el padre de la astronomía moderna. Galileo no solo miró al cielo, sino que lo hizo con un telescopio. Él probó que el Sol era el centro del sistema solar y no la Tierra, revolucionando todo lo que la gente creía en ese entonces. Fue un capo que además defendió la idea de que la ciencia debía basarse en observaciones y experimentos. Y luego llegamos a Isaac Newton, el rockstar de la ciencia. Newton, con su obra Principia Mathematica, nos dio las leyes del movimiento y la gravitación universal. Él combinó la observación y la matemática de una manera tan genial que sus principios siguen siendo la base de la física. Newton no solo miró cómo caían las manzanas, sino que explicó por qué caían. Estos titanes de la ciencia, junto con muchos otros, nos mostraron que la clave del conocimiento está en observar, experimentar, analizar y concluir, lo que constituye las bases del método. ¡Ay, qué interesante, Marge! Cuéntamelo todo. Ahora revisemos los pasos del método científico. 1. Observación. Todo comienza con la observación. Te das cuenta de algo raro o interesante en el mundo que te rodea. Por ejemplo, ves que todas las tardes el cielo se pone de colores impresionantes y te preguntas, ¿por qué pasa esto? Ahí empieza la magia del método científico. 2. Pregunta de investigación. Después de observar viene la pregunta. Basado en lo que viste te preguntas, ¿qué causa esos colores en el cielo al atardecer? La clave es formular una pregunta clara y específica que puedas investigar. 3. Hipótesis. Ahora necesitas una hipótesis. Una hipótesis es una posible respuesta a tu pregunta. Algo que puedas probar. Podrías decir, creo que los colores del atardecer se deben a la dispersión de la luz del sol en la atmósfera. Es una suposición basada en lo que sabes y has observado. 4. Experimentación. Es hora de experimentar. Diseñas un experimento para probar tu hipótesis. Quizás uses prismas para ver cómo la luz se dispersa o midas los colores en diferentes momentos del día. Lo importante es que el experimento sea riguroso y repetible. ¡5! Análisis de datos. Después de hacer tus experimentos, recoges todos los datos y los analizas. Los resultados ¿apoyan tu hipótesis o no? Aquí miras los números, gráficos y cualquier otra información que hayas obtenido. Este paso es crucial porque te dice si estás en el camino correcto o si necesitas replantear tu hipótesis. 6. Conclusiones. Luego llegas a una conclusión. Basado en tus análisis determinas si tu hipótesis era correcta o no. Si los datos confirman tu idea, genial. Si no, tampoco es un fracaso. Simplemente aprendes algo nuevo y quizás plantees una nueva hipótesis. 7. Publicación y revisión por pares. Finalmente compartes tus resultados con otros científicos. Por ejemplo, escribes un artículo y lo envías a una revista científica
donde otros expertos revisan tu trabajo. Esto se llama revisión por pares y es vital para asegurarse de que tu investigación sea sólida y válida. ¿Entendiste? Perfectamente claro y entendido. Ahora que ya sabemos los pasos del método científico, veamos cuáles son sus pilares que hacen que la ciencia sea fiable. Primero, tenemos la reproducibilidad. ¿Qué significa esto? Que cualquier experimento científico debe ser repetido por otros investigadores y obtener los mismos resultados. Es como una receta de cocina. Si todos seguimos los mismos pasos, deberíamos obtener el mismo plato. Esto asegura que los resultados sean consistentes y fiables, no un golpe de suerte. Luego tenemos la falsabilidad, un concepto introducido por Karl Popper. Esto significa que cualquier hipótesis científica debe ser refutada por la evidencia. Si dices todos los cisnes son blancos, debe ser posible encontrar un cisne negro para probar lo contrario. La falsabilidad es crucial porque nos permite poner a prueba nuestras ideas y descartar las que no funcionan, acercándonos a la verdad. Finalmente tenemos la objetividad. En la ciencia es crucial mantener una actitud imparcial y evitar los sesgos. No debes dejar que tus deseos o creencias influyan en cómo interpretas los datos. Por ejemplo, si quieres demostrar que una nueva medicina funciona, debes aceptar los resultados, aunque muestren que no es eficaz. Esto garantiza que los resultados científicos se basen en datos y hechos, no en opiniones personales. Ok, polilla. Por último, expliquemos todo lo anterior con un ejemplo. La penicilina de Alexander Fleming. Todo empezó en 1928. Cuando Alexander Fleming observó algo raro en su laboratorio, uno de sus cultivos de bacterias tenía moho y las bacterias alrededor del moho habían muerto. Entonces, planteó una pregunta de investigación. ¿Por qué las bacterias alrededor del moho mueren? Fleming formuló la hipótesis de que el moho produce una sustancia que mata a las bacterias. Para experimentar cultivó más bacterias y añadió el moho para observar qué pasaba. Al analizar los datos vio que el moho, al cual llamó penicilina, efectivamente mataba a las bacterias, confirmando así su hipótesis. La conclusión fue clara. El moho produce una sustancia capaz de matar bacterias. Fleming publicó sus hallazgos y el descubrimiento de la penicilina revolucionó la medicina, salvando millones de vidas. De esta forma, mis queridos científicos teoconianos, hemos llegado al final de este video. Te saluda en la locución. Ok, bien. Ahí les he mostrado un video más o menos para poder ampliar el conocimiento del método científico. ¿Ok? Entonces, y terminaron con un ejemplo, ¿no? Del descubrimiento de la penicilina, ¿no? Entonces, se dan cuenta que ustedes se tienen que hacer varios procesos. Y en el método científico, entonces, son pasos ordenados para poder experimentar un fenómeno, ¿no? O algo que se quiere crear o investigar o dar. ¿Ok? Bien. A ver, ahora vamos a pasar a lo que es las ciencias en sí. Cuando hablamos de ciencias, vamos a hablar de ciencias formales y fácticas. ¿Ok? Ciencias formales y fácticas. A ver, un ratito. Aquí está. Estas son algunas lo que son de lo que les comenté de los problemas resueltos. ¿Ok? A ver, un ratito.
Bien. A ver, cuando hablamos de ciencias formales y fácticas, primero tenemos que saber qué es la ciencia. No estamos diciendo que la física es una ciencia, pero en sí, ¿qué es la ciencia? El término ciencia deriva del término latín scienta, que significa conocimiento. Entonces, cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de un conocimiento. En este caso, estamos relacionando que la física es una ciencia, entonces la física es un conocimiento, ¿ok? Ahora, la ciencia es el conjunto coordinado de explicaciones sobre el porqué de los fenómenos que observamos, ¿no? Entonces, mediante ese conocimiento, ¿no? Tú vas a poder realizar un método científico, ¿no? De cualquier cosa, de cualquier fenómeno, y vas a poder explicar, ¿okay? Las causas de esos fenómenos. Para construir la ciencia se investigan las causas y se determina su ordenamiento. Este es el proceso de la investigación que se define como racional o reflexivo. O sea, la ciencia siempre va a ser racional, no puede ser irracional, ¿no? Porque la ciencia es un conocimiento. Estamos diciendo que la ciencia es un conocimiento, por lo tanto tiene que tener una razón, tiene que ser una explicación razonable, por eso dice racional o reflexivo. En constante evolución y perfeccionamiento. Esto sí, las ciencias, como les hablé, ¿no? Como vimos al inicio, ¿no? La física antigua ha ido evolucionando. Ahora ya no solamente hay física antigua, sino hay física fáctica, física moderna, física cuántica, ¿no? Esa ciencia ha ido evolucionando, ¿no? Ha ido en constante evolución, y no solamente la física, ¿no? Otras ciencias también, otras ciencias formales y fácticas, ¿ok? Entonces, siempre recuerda que la ciencia está en constante evolución y perfeccionamiento. ¿Y qué más, en este caso, qué más hace la ciencia? Busca resultados concretos, ¿no? Busca resultados concretos. ¿Ya? ¿Mediante qué? Mediante el método científico, ya sabemos, ¿no? Entonces, mediante el método científico vamos a tener resultados concretos, ¿no? Bien, entonces, a ver, un momentito, vamos a ver un video acerca de lo que es la ciencia, ¿ok? En esta ocasión, vamos a mirar qué es un cuadro compartido. Un ratito, ¿qué pasó con el video? Un ratito. ¿Qué es la ciencia? Ciencia es una palabra que escuchamos de forma frecuente. La vemos en la televisión, en revistas, en internet y por supuesto en el colegio hablamos muy seguido de ella. Pero ¿alguna vez te has puesto a pensar qué significa realmente o para qué sirve? La palabra ciencia proviene del latín conocer y se ha convertido en algo muy importante de los seres humanos que nos permite explorar, conocer, analizar y observar, dando rienda suelta a nuestra curiosidad y en esencia encontrando respuestas a todo lo que nos podamos llegar a preguntar. En este sentido, entendemos que la ciencia estudia los animales, los árboles, los planetas y la luz, pero no solo eso, en realidad es la explicación a todo lo que nos rodea y la respuesta a todo tipo de preguntas que nos podemos hacer a diario. Por ejemplo, ¿por qué llueve? ¿De dónde vienen los humanos? ¿Qué tipos de animales existen? ¿Cómo crecen las plantas? ¿Por qué debemos comer? Y esto es porque en el universo todo lo que nos rodea tiene una razón de ser y siempre buscamos respuestas. En términos
términos sencillos, las ciencias son los conocimientos obtenidos por medio de observaciones, experimentos y teorías, que además nos ayudan a entender todo lo que pasa en el universo y a descubrir nuevos fenómenos. A veces pensamos que la ciencia es aburrida o solo es para expertos, pero ¿sabías que al llover o en los objetos que usamos diariamente e incluso en los alimentos que comemos está presente la ciencia? De hecho, está en todas partes, aunque no la veamos. Para que cada aparato que actualmente usamos fuese creado, primero tuvo que ser imaginado por un científico que quería encontrar las respuestas a las preguntas que tenía. Lo mismo ocurre con la explicación de fenómenos naturales como un eclipse. Alguien tenía una pregunta y decidió investigar para poder comprender lo que sucedía. De esta manera actúan los científicos e investigadores, intentando conocer cada día un poco más acerca del mundo. Ese es el gran secreto de la ciencia: curiosear, experimentar y divertirse con los descubrimientos. El primer paso para entrar al mundo científico es darnos cuenta de que, además de ser una profesión o un área que vemos en el colegio, investigar es un juego de exploración en el que nos hacemos muchas preguntas, realizamos pruebas, comprobamos nuestras teorías, analizamos los resultados e invertimos nuestro tiempo haciendo descubrimientos para conocer algo nuevo que pueda ayudar a la sociedad. Aunque la ciencia abarca muchos campos como la química, la física o las matemáticas, también hacen parte de ella la robótica, la astronomía, la biología o la tecnología. En el siguiente enlace puedes ver qué es la tecnología. Todos los días al despertar realizamos actividades que están relacionadas con la ciencia. No importa que nunca hayas visitado un laboratorio, aunque sea difícil de creer, la ciencia está en todas partes. Por ejemplo, aunque suene fácil y no necesites ser un gran físico para hacer que tu bicicleta avance sin caerte, al hacerlo aplicas al menos 25 factores de la física como la velocidad lineal para rodar, el equilibrio, peso y fuerza para darle estabilidad y las 3 leyes del movimiento de Newton. En cada movimiento estás aplicando un factor físico que hace que tu paseo sea perfecto y que tu cerebro se oxigene. También al comer. Si no hubiera ciencia al alimentarnos, no podríamos determinar de manera científica y real cuáles son los alimentos más nutritivos para nuestro cuerpo y sus efectos en él. Ahora veamos algunas características de la ciencia. Primero, aplica el método científico. La ciencia aplica normas y criterios verificables para estudiar los fenómenos, los cuales se denominan método científico. En el siguiente enlace puedes encontrar los pasos completos del método científico. Segundo, analiza sus objetos de estudio tanto cuantitativa como cualitativamente. Tercero, es acumulativa y sistemática. Genera una importante cantidad de conocimiento especializado que debe ser puesto en duda y luego validado por la propia comunidad científica antes de ser aceptado como cierto o valedero. Y cuarto, es muy útil. Toda ciencia produce conocimiento provechoso, necesario e imprescindible para interpretar la realidad y para estimular el desarrollo humano y social. Por ejemplo, la ciencia permitió el descubrimiento de la penicilina y de la electricidad. Finalmente, veamos los tipos de ciencia, la clasificación o las ramas de la ciencia. En la actualidad, el modelo de clasificación más difundido es el que distingue entre ciencias formales y ciencias prácticas, llamadas en otros modelos experimentales o empíricas. Las ciencias formales son aquellas que tienen por objetivo las abstracciones mentales y por ello son analíticas. Reciben el nombre de ciencias formales porque no se ocupan de los contenidos concretos, sino de los axiomas o conceptos abstractos que el ser humano capta gracias a la deducción y la inferencia, los cuales son llamados formas u objetos ideales. Para entenderlo mejor, veamos cuáles son. Tenemos la lógica, las matemáticas, la estadística, la informática y las ciencias de la computación.
Ahora veamos la otra parte, las ciencias fácticas. Las ciencias fácticas son las que estudian hechos naturales, sociales o humanos. Pueden ser verificadas en la realidad, ya sea por observación o por experimentación. Se subdividen en ciencias naturales y ciencias sociales y humanas. Entre las ciencias naturales tenemos la química, la física, la biología, la astronomía, la geología. Entre las ciencias sociales y humanas tenemos la sociología, la economía, la historia, la geografía, la lingüística, la psicología. Por otro lado, también tenemos las ciencias aplicadas, que son aquellas que utilizan los conocimientos desarrollados por las ciencias formales y las ciencias fácticas en ámbitos especializados de interés. Entre las ciencias aplicadas podemos mencionar la ingeniería, la arquitectura, la medicina, nutrición y dietética y la psicología social. Después de todo esto, para ti, ¿qué es más importante? ¿La ciencia o la tecnología? Deja tu respuesta en la caja de comentarios. Si aún no lo estás, suscríbete al canal. Bien, voy a llamar lista a los alumnos que no estuvieron al inicio, ¿sí? Un momento, por favor. Alarcón Valenzuela. Alarcón Valenzuela. Alarcón Valenzuela no se encuentra, ¿no? Ok. Ancalle Quispe. Ancalle Quispe. Bautista Quispe Nativa. Bautista Quispe. Calderón Oré. Calderón Oré. Conco Navarro. Conco Navarro. Cruz Choque. Cruz Choque. Su audio, por favor. Cueva Reyes. Presente, Cueva Reyes. Ok, gracias. Del Águila Reaño. Del Águila Reaño. Díaz Tapia. Díaz Tapia. Espinosa Robles. Espinosa Robles. Fernández Millones. Fernández Millones. Fernández Millones presente, buenas noches. Ok, buenas noches. Fernández Zamora. Fernández Zamora. Flores y Lupo, Luis Fernando. Flores y Lupo, Luis Fernando. González García Alberto. González García Alberto. Guerrero Córdoba Asunción. Guerrero Córdoba Asunción. Gutiérrez Lavinto Jordi. Gutiérrez Lavinto. Guamán Tongo Roberto. Guamán Tongo Roberto. Isla Montes. María del Carmen. Presente, profesora. Ok, buenas noches. Jiménez Pérez Nene. Jiménez Pérez Nene. López Cachique Sandra.
López Cachique Sandra. Lozada Gallardo Lucelene. Lozada Gallardo Lucelene. Mamá Nicayo Presente, Edwin. profesora Luz Helena. Presente, Ya, profesora. ok, Buenas ok. noches. Luz Helena Lozada. Sí, bueno. Ya, ok, ya no te preocupes, ya lo corregí. Mamá Profesora, buenas Nicayo. noches. Edwin. Mamá Nicayo Edwin. Presente, Ya, profesora. ok, ok, gracias, buenas noches. Ya, ya, gracias. Mamá Nicayata Ana. Mamá Nicayanata. Ana, perdón. No está. Marcelo Pomahuacre Holber. Marcelo Presente, profesor, buenas Pomahuacre. noches. Ok, buenas noches. Meléndez Moscoso Silvia. Meléndez Moscoso Silvia. Presente, profesora, buenas noches. Ok, buenas noches. Moreno Espinosa John. Moreno Espinosa John. Paredes Atalaya Hugo. Paredes Atalaya Hugo. Pariona Valverde Jacqueline. Pariona Valverde Jacqueline. Peña Murayari segundo. Peña Murayari segundo. Perales Vázquez. No, perdón. Perales Vargas Ernesto. Perales Vargas Ernesto. Pinzón Jiménez Gabriela. Pinzón Jiménez Gabriela. Ramón Santos Jesús. Ramón Santos Jesús. Ruiz Ciesa María. Presente, profesora. Buenas noches. Ok, buenas noches. Ruiz Pinedo Diana. Ruiz Pinedo Diana. Santos Tocto Jenny. Santos Tocto Jenny. Tapayuri Rimachi Lili. Tapayuri Rimachi Lili. Torres Vilches Brudit. Presente, profesora. Buenas noches. Ok, buenas noches. Torres Huarcaya Clara. Torres Huarcaya Clara. Valdera Chapoñán Alicia. Valdera Chapoñán Alicia. Valderrama Núñez Olmo. Valderrama Núñez Olmo. Vázquez Muñoz Xiomara. Vázquez Muñoz Xiomara. Vázquez Flores Daniel. Vázquez Flores Daniel. Vázquez Ortiz Nora. Presente, mis buenas noches. Ok, buenas noches. Vázquez Saavedra Dana. Vázquez Saavedra Dana. Vega Pinzón Diana. Vega Pinzón Diana. Vega Matute Gina. Vega Matute Gina. Vela Mori Elvira. Presente, profesora. Buenas noches. Ok, buenas noches. Villanueva Soto María. Presente, mis buenas noches. Ok, buenas noches. Bien, ¿a alguien no he llamado?
Recuerden que al inicio Profesora llamé, Vázquez Garcés Gilson. a ver, Vázquez. Sí, ya está, ya. Recuerden que a los que ya llamé al inicio ya no estoy llamando, ¿ok? Solamente a los que faltaban, a los que no estuvieron al inicio que se llamó la Gracias, lista. profesora. Ok, Miss, buenas noches. Llamó por si acaso a Olga Sánchez. ¿cuál me ¿Anotó? dices? Olga Sánchez. Sánchez, a ver, un Sánchez ratito. Muñoz. Sánchez Muñoz. Sí, ya está registrada tu asistencia, sí, no hay problema. Gracias. Gracias, profesor. Ok, bien, ¿alguien más que no haya escuchado su nombre? Bueno, del inicio no, sino ahora último. Ya. Glisailen Sangama, profesora. ¿Cómo? Glisailen Sangama. Blisaida, a ver un ratito. ¿Tu primer apellido, cómo me dices? Blisaida. Sangamama, si fue. Salgama. No, no lo tengo aquí. Ya, un favor, escríbeme al chat ahorita tus apellidos primero y tu nombre, sí, por favor, escríbeme en el chat. Torres. Para poder registrarlo aquí en la asistencia, porque no está. Mamá Nicayo. Sí, mamá Nicayo ya está, ya eso ha sido Sangama, ama si fue en Sangama. Ah, ya, sí, ya está Sangama también, sí, ya está ya. Ok. Ya, ok, bien, creo que ya todos están, Fernández Millones. Sí, también ya está Fernanda Millones. Bien, entonces, a ver, ya con eso voy a cerrar la lista porque creo que ya no hay ya no hay otra persona que se haya llamado, ya todos están registrados, ¿verdad? Los que me han escrito también ahí al chat. Bien. Bien, ahora vamos a continuar. A ver, como haciendo un repaso, rapidito antes de terminar ya. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto, ¿ok? Mencionando aquí qué es la física. Entonces la física, recordemos que la física es una ciencia, bueno, natural, ¿ok? Natural, que se encarga del estudio del comportamiento y la estructura de la materia, ¿ok? Ahora, esta ciencia también se puede relacionar con otras ciencias como la biología, habíamos visto, la química, las matemáticas también. La física va a hacer uso de las matemáticas para poder resolver algunas operaciones y cálculos más que todo, ¿ok? Entonces la física es una ciencia natural, ¿ok? Que se encarga de ¿qué? Del estudio y comportamiento de la estructura de la materia. Ahora, ramas de la física, ¿no? Tenemos la física clásica y la física moderna. Entre la física clásica, bueno, ahí tenemos el movimiento, mencionamos algunos elementos, ¿no? Como la materia, la energía, el espacio, el movimiento, la termodinámica, la electricidad, óptica y magnetismo. ¿Ya? Entonces la física clásica va a estudiar a esos elementos: movimiento, termodinámica,
electricidad, óptica y magnetismo. Mientras que la física moderna va a estudiar la relatividad, la mecánica cuántica, física nuclear, astronomía y materia condensada. ¿Ok? Entonces, en manera de resumen. ¿Ok? Ya, aquí, materia. Bueno, esto vamos a profundizarlo más lo que es en las otras áreas que vamos a estudiar, en nuestras ciencias. ¿Ya? La materia es todo lo que existe y todo lo que ocupa espacio en el universo. Ya, materia sustancial que relaciona la masa y el volumen, la materia dispersa, magnitud física. ¿Ok? Bien, vamos a un poquito aquí a quedarnos en lo que es materia, ¿ya? Materia sustancial. Cuando hablamos de materia sustancial, vamos a relacionar a estas dos unidades que intervienen en la física, la masa y el volumen. Por ejemplo, nuestro cuerpo tiene masa y también tiene volumen, ¿no? Porque nosotros ocupamos un lugar en el espacio, somos materia, nuestro cuerpo es materia, ¿no? Todos los seres humanos son materias, las plantas también son materia, los animales también porque ocupan un lugar en el espacio, están ocupando, tienen masa, tienen volumen, ¿ok? Bien, ahora la materia sustancial va a relacionar a la masa y al volumen. Tenemos en sólido, líquido y gaseoso. El hecho que se diferencie, que se presente en diferentes estados, no quiere decir que no tenga masa ni volumen, ¿no? Por ejemplo, el líquido, el agua tiene masa, ¿ok? También tiene volumen. El sólido también, ¿no? Las rocas, las piedras. Los gases también, ¿ok? ¿Y cuál es la materia dispersa? La materia dispersa normalmente se va a dar en un campo, ¿no? Por ejemplo, un campo magnético. ¿Ok? Va a relacionar ya otras cositas más. ¿Ok? Bien. Bien, nos vamos a quedar aquí, ¿ya? Ya estamos entrando a lo que es la física, pero una rama de la física que es la cinemática, ¿ya? La cinemática. ¿Cuáles son los objetivos de la cinemática? Describir geométricamente el movimiento mecánico. Ya estamos entrando a algo más específico de la física. Determinar la distancia y el recorrido de un móvil. Conocer las características del MRU y resolver problemas de MRU con ecuaciones escalares. Bueno, vamos a ver lo que es de una manera sencilla, ¿ok? Para no hacernos tanto, enredarnos mucho en los términos que aquí aparecen, ¿ok? Bien, entonces lo que acabamos de ver es parte de la cinemática, ¿no? Lo que es la materia, la magnitud física, que a la próxima clase lo vamos a ver con mayor detalle. Bien. Bien, entonces, a ver, tengo Paredes, Atala, Hugo, creo que sí, ya te tomé la Paredes. Un ratito, Paredes. Ah, ok, te había puesto falta, creo que no me dijiste presente, pero ya lo corregí, no te preocupes, ya. Ok, Ítalo, Sebastián, Amaya Canesa, a ver un momento, Amaya Canesa. Sí, ya está, ya Ítalo, ya está registrada tu asistencia. Profesora, Sí. profesora, disculpe, este viernes no voy a poder porque yo trabajo cuidando a personas de tercera edad y voy a tener guardia, va a ser un poquito complicado de que yo ingrese. Ah, ya, ¿cuál es tu apellido? Isla Montes María del Carmen. Isla Montes, a ver, un ratito, Isla Montes, ya. Ok, ya, lo voy a justificar, ya está. Ya, profesora, muy amable, gracias. Ok. Bien, ahí nos vamos a quedar. Creo que alguien tiene una consulta por ahí. Profesora, quería tener una consulta. ¿Nos va a pasar el TPT después de la clase? Sí, les voy a enviar el PTT. Sí. Sí, así es. Bien, ¿alguien más tiene alguna consulta? Hugo, creo, ¿tiene alguna consulta?
Profesora, buenas noches. Sí, buenas noches. Profesora, una consultita. Dejo tarea, disculpe, entre casi a las 8. Ah, ya, no, hoy ¿No? día no, todavía no, estamos recién iniciando, sí, no te preocupes. Ya, profesora, gracias. Ok. Profesora, ¿ya nos podemos retirar, profesora? Sí, ok, ahí nos vamos a quedar. Gracias, chicos, por su atención. Gracias, Nos vemos profesora. Muy buenas noches. Gracias, Gracias. profesora. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros.